Hola a todos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Quiero continuar con la enseñanza que teníamos hace un par de días con referencia a los diezmos y las ofrendas. ¿En qué nos dice la palabra de Dios acerca de estos mandamientos? ¿Y qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy con respecto de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las que la iglesia está dando a los sacerdotes, a los pastores y a los que dirigen las diferentes congregaciones? Mm, Y quiero empezar leyendo en Deuteronomio capítulo 14 del verso 23 al verso 29. Dice así la palabra de Dios. Indefectiblemente diezmarás todo el grano que rinda tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo por estar tan lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja, y allí entregarás el dinero por todo lo que tú deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseas, comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y oigan esto, tú y tu familia. No desamparás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de 3 años sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que haya en tus poblaciones. Comerán, se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Mi pregunta para los hermanos y las personas que ya son convertidas al Evangelio, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú has diezmado alguna vez, tú mismo has participado de esos diezmos. Es decir, el pastor te ha hecho partícipe en alguna comida, bebida, en algún agasajo. ¿El pastor te ha hecho partícipe de esos diezmos o simplemente tu pastor ha recibido los diezmos y él lo ha gastado en lo que bien le parece? Esa es mi pregunta. ¿O has participado alguna vez de tus ofrendas que tú has dado al pastor, al sacerdote, al que está encargado de tu congregación? ¿Él te ha hecho partícipe de esos diezmos o no? Esa es mi pregunta para que ustedes comenten si sí lo ha hecho o no lo ha hecho. Porque en lo que a mí concierne, en las iglesias donde he estado, yo he sido, fui diácono, fui jefe de oración y pues daba mis diezmos, mis ofrendas, pero yo jamás participé de ellos. Es decir, jamás comí de lo que yo diezmé o ofrendé. Por eso estoy haciendo este estudio, porque he visto mucha corrupción. Veo corrupción tanto en la política, en los políticos, como en los que hoy nos enseña la doctrina. Y por eso he querido, pues, de alguna manera, como Dios me ha ayudado a sacar este estudio para que la gente tenga una buena noción de lo que es el amor. Porque el amor no es un sentimiento que nos fluye, no, el amor es que nosotros tomamos esa decisión, en este caso es de pagar nuestros diezmos, de pagar nuestras ofrendas, para hacer a otros partícipe de esta bendición que Dios nos da cada día. Entonces esa es mi pregunta. ¿Por qué la Biblia enseña, perdón,
La Biblia enseña que de nuestros diezmos participan los huérfanos, los extranjeros, las viudas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias y nosotros mismos en determinadas fechas y de acuerdo a las necesidades grandes que tengan nuestros hermanos más necesitados de la iglesia. Leamos entonces Deuteronomio capítulo 16, verso 10 al 12, y nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Y celebrarás la fiesta solemne de la semana en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Escuchen esto, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, el extranjero, el huérfano, la viuda, que viven entre los tuyos, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Verso 14. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. Por eso hago la pregunta. ¿Tu pastor, has visto que tu pastor, tu sacerdote, haga partícipe de tus diezmos, de lo que tú le das por lo que tú tienes de ganancia en tu trabajo, por lo que tú te ganas en tu trabajo, en tus negocios? ¿Has visto que tu pastor hace partícipe a las personas más necesitadas de lo que tú diezmas? Si tu pastor no lo está haciendo, a mí me parece, según las escrituras, que hay corrupción y que no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Pues ya enseñé en el video anterior cuál es la parte correspondiente de un sacerdote, de un pastor, de alguien que está a cargo de una congregación. Y les decía anteriormente que la parte que corresponde a un pastor según las escrituras, si mi diezmo semanal o mensual fuera de 1 millón de pesos, vamos a suponerlo así, de ese 1 millón de pesos que yo doy a mi sacerdote, a mi pastor, la parte que a él le corresponde de ese millón son 100.000 pesos. Los 900.000 restantes se guardan en un fondo para cualquier necesidad de la iglesia, de algún hermano o hermana o persona que tenga alguna calamidad, esté enfermo, haya sufrido cualquier problema económico o por enfermedad. Según las escrituras, nuestros diezmos se dan para esas necesidades. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero algún pastor me dirá o algún conocedor de la Biblia me dirá, bueno, muéstreme eso en el Nuevo Testamento, porque usted me está hablando del Antiguo Testamento y eso es en la ley. Y la ley en día hoy no la podemos llevar. Entonces yo quiero que ustedes lean conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, más exactamente el verso 1, el verso primero. Capítulo 6, versículo 1. Y nos dice la escritura así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Como podrán notar, cuando la iglesia empezó, habían viudas y habían personas necesitadas. Y hubo una murmuración como la hay hoy en día. Hoy en día hay mucha murmuración, que qué hace nuestro pastor, que por qué pagamos diezmos y nos saturan con diezmos, con ofrendas, con votos para construir templos. Y hay una saturación y nosotros no hacemos nada. Nosotros lo que hacemos es quejarnos, pero la palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos hacer con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Cuando hay una persona corrupta dentro de una iglesia, lo lógico es que la iglesia la saque y ponga a alguien, elija a alguien de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, para que se encargue de estas labores, como lo vemos aquí en el libro de los Hechos, a lo que corresponde a nosotros en este tiempo. Los diezmos nunca fueron abolidos, no se ve que hayan sido abolidos, por ninguna parte aparece que el Señor haya impedido que hoy en día se diezme. Por el contrario, hoy en día Dios nos incita más al amor, a la hospitalidad, a ser justos y honestos. Pero desafortunadamente en los políticos, demasiada corrupción. Oímos los escándalos que la gente dona y hace grandes donaciones, las empresas, pero oímos que se roban mucha parte de ese dinero y nosotros simplemente nos estamos quejando, estamos diciendo qué corrupción, pero no hacemos nada al respecto. Decimos que los pastores son corruptos y que hay corrupción, pero no hacemos nada al respecto. Y es a la iglesia, no es al pastor, no es al gobierno el que le corresponde hacer algo, es al pueblo, el pueblo que se une, el pueblo que se une con un solo propósito, es el que logra salir adelante. Pero mientras estemos divididos, el uno por aquí y el otro por allá, nada vamos a poder lograr. Lo lograremos cuando estemos verdaderamente unidos y que verdaderamente el amor de Dios esté en nosotros. De lo contrario, siempre viviremos de la murmuración y estaremos escuchando de la corrupción. Pero si nos unimos, sacaremos a los corruptos y allí pondremos la iglesia y el pueblo unido pondrá personas verdaderamente honestas que manejen nuestros dineros, los dineros que las personas diezman, los dineros que las personas dan a los políticos, impuestos, etcétera. Todo eso lo podremos lograr con una buena unión. Entonces, usted, si no has participado jamás de un diezmo, porque tu pastor o tu sacerdote no te ha hecho partícipe de un diezmo, ni nunca has participado de una celebración, yo creo que es hora de que nosotros vamos pensando en unirnos para que los corruptos no estén ni dirigiendo la palabra de Dios, ni para que los políticos estén dirigiendo las cosas a que Dios los ha puesto, porque los políticos también son personas que Dios pone allí para que nos manejen con justicia, para que nos manejen con honestidad. Entonces, el diezmo de diezmos, es necesario que los que me escuchan sepan en qué parte encuentran esas lecturas, para que tengan una certeza de lo que estoy diciendo es verdad y que no lo estoy inventando. Porque muchos dirán, es que lo está inventando, o es que, porque habrán personas que hoy están predicando y de pronto se están ganando no el diezmo de diezmo, sino el 90%. Entonces, esta enseñanza les parecerá pues algo erróneo, pero no es así, porque la palabra de Dios me da todo ese apoyo y esa seguridad para decir lo que estoy diciendo. Entonces lo pueden encontrar en Números capítulo 18,
del verso 25 al verso 30. Se habla del diezmo de diezmos. Lo encontramos también en el libro de Nehemías. Permítame buscarlo. Libro de Nehemías. También encuentran una enseñanza muy bonita en Crónicas que más adelante voy a estar leyéndoselas para que ustedes tengan una buena enseñanza, para que tengan algo seguro, que ustedes se sientan seguros de que cuando van a pagar un diezmo, según las escrituras, su sacerdote, su pastor, obre con rectitud. Porque es que, como les decía anteriormente, nuestros pastores nos piden los diezmos, pero que nosotros no nos metamos con esa parte. Es decir, como si a nosotros no nos incumbe qué va a hacer Él con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, pero a la iglesia sí le incumbe. La iglesia está en todo el derecho de saber qué se hace con ese dinero, con ese 90% de todo lo que llega de la iglesia que es dado a nuestros pastores. Yo les comentaba, de 1.000.000 al sacerdote solo le pertenecen 100.000 pesos, de 20 millones, 2 millones, así sucesivamente. El 10% de las ofrendas también le pertenece al sacerdote. Es decir, si llegan 10 millones en ofrendas, 1.000.000 le pertenece por derecho, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces vamos a ver en Nehemías capítulo 10. Ustedes pueden leer, para que no se los voy a leer en este momento, del verso 35 al verso 39. Ahí encuentran una enseñanza sobre el diezmo de diezmos. También en Crónicas, para que lo vayan estudiando, cuando grabe el próximo video, en el libro de Crónicas capítulo 31, que se encuentra, me disculpan que estoy un poquito enredado, es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Ahí encuentran una enseñanza muy bonita acerca de los diezmos y las ofrendas, y que los diezmos y las ofrendas, cuando se han apilado, van todos a un mismo lugar, a un mismo lugar, y de allí se hace la escogencia, por decirlo así, de lo que se le va a dar al sacerdote como salario por su trabajo. Así dice la escritura. Entonces mi pregunta para que ustedes comenten es: ¿ha participado alguna vez de los diezmos o de las ofrendas cuando los das? Quiero que comenten y que compartan este video para que se haga viral y las personas vayan teniendo un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y con respecto a este tema. Muchas gracias y que Dios los bendiga, y un fuerte abrazo.